Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez. Olvidé voltear a verte, limité mi devoción, descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez, sáciame otra vez. Hola familia, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien, que hayan tenido todos una excelente semana con la bendición de nuestro Padre. Y pues en esta ocasión nuevamente estamos por aquí saludándonos para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy tenemos un principio importante que lo tenemos que pues aprender, repasar para que pues estemos preparados, ¿verdad? Más que nada, siempre todos los principios que estamos aprendiendo son para que nos vayamos poco a poco llenando de ese conocimiento espiritual de que necesitamos todos para poder vivir en estos tiempos. ¿Cómo superar el desaliento? Es el principio del que vamos a hablar. Antes de iniciar, yo te invito a que hagamos una oración para ponernos en las manos de nuestro Padre. Padre mío, gracias te damos en estos momentos en los que nos permite nuevamente poder
hablar, poder expresar tu palabra. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú nos guíes, para que abras el corazón y el entendimiento de cada uno de nosotros. Podamos entender este mensaje que traes para nosotros y poderlo aplicar en nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo quedamos. Amén. Bueno, pues este principio, como te decía, es cómo superar el desaliento. ¿Qué es cuando nos sentimos desalentados? ¿Alguna vez te has sentido desalentado? Sí, muchas veces nos hemos sentido desalentados. Es importante que como creyentes, pues tratemos de salir inmediatamente de este momento o tiempo en el que estemos desalentados, porque pues no es bueno estar ahí, no es bueno permanecer. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo por qué. El desaliento llega a nuestras vidas, quizá cuando tenemos algún familiar enfermo. Hoy en día vivimos esas situaciones todos como familias. Tenemos la desventaja o, o cómo podríamos expresarlo. Tenemos pues la mala fortuna a lo mejor de tener familia enferma, familia sin trabajo, esas situaciones cuando les pasan a nuestros seres más cercanos, nos conmueven, nos llegan, ¿verdad? A poner de alguna manera tristes, porque pues todos quisiéramos que estar bien, pero pues tú sabes y tú y yo sabemos que todas las situaciones que vivimos hoy en día, pues en muchas de las ocasiones Dios nos las permite para que nosotros vayamos creciendo de una manera espiritual y sobre todo que podamos ir caminando conforme a su voluntad, dependiendo de Él. Perdón. El desaliento llega a nuestras vidas de esa manera, ¿sí? Pero cuando llega el desaliento en nuestras vidas, quizás también te has preguntado, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué hasta este momento no has actuado para que yo pase por esta situación de una manera muy rápida, ¿verdad? Pero, pues estos son situaciones que vivimos y ante los desafíos de la vida en los que estamos, el desaliento es una reacción común en cualquiera. El desaliento es una reacción común, pero ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante el desaliento? ¿Qué podemos entender por el desaliento? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco, pero antes yo quisiera que viéramos juntos el pasaje clave que habla de en primera de Samuel 30 del 1 al 8. Es un pasaje que nos habla de un acontecimiento en la vida de David, este gran guerrero y este gran hombre de Dios, que a pesar de superar grandes batallas espirituales y también físicas, él también vivió desaliento. Dice la palabra de Dios en el 30, del 1 al 8. Cuando David y los suyos llegaron a Siglat, al tercer día encontraron que los amalecitas habían invadido el sur de Siglat, habían desolado a Siglat y le habían prendido fuego. Y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. A nadie había muerto, sino que los llevaron y siguieron su camino. Y llegaron pues David y los suyos a la ciudad
y la vieron quemada, y sus esposas e hijos llevados cautivos. Entonces David y su gente alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. ¿Te imaginas tú el sufrimiento y esa angustia que vivieron esos hombres al llegar a su ciudad después de venir de una contienda con David, ¿verdad? Y ver que no había nadie ahí y que la ciudad donde habitaban estaba totalmente en cenizas? Qué gran desilusión, qué gran trago, qué grandes, ese trago amargo que vivieron, los llevó a desalentarse totalmente, ¿verdad? Dice en el 5, y también habían llevado a las dos esposas de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que había sido esposa de Nabal de Carmel. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba amargado, cada uno por sus hijos e hijas, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor, ¿seguiré esa tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. O sea, aquí David sintió esa gran angustia que lo llevó al desaliento, como te dije hace un rato, por ver esa ciudad convertida en cenizas. Ellos, todos los que venían con David, David venía con sus hombres, ¿verdad? Esos hombres que fueron a la pelea a pelear al lado de los filisteos, de ese ejército. David traía toda esa gente, 600 hombres, se habla la historia, ¿verdad? Entonces, mientras ellos estaban ausentes, los amalecitas atacaron la ciudad donde vivían. Al enterarse de esto, el pueblo quería apedrear a David, lo acabamos de leer, porque pues ellos en medio de su dolor, de haber perdido a su familia, de soportar esa angustia, tenían pues querían echarle la culpa a él. David se sentía tan desolado que en el Salmo 42:11 escribió, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío. Esa fue la reacción de David. David tenía una desolación grande, ¿sí? Pero él, ¿en quién se fortaleció? ¿A quién le fue a pedir el consejo? Él no se abocó sobre los demás hombres, ¿verdad? Que estaban angustiados y que finalmente ellos querían buscar un culpable y querían desquitarse de alguna manera con David. Entonces hablaban de matarlo, de apedrearlo. Eso llegó a oídos de David y David sí se preocupó, se angustió y por eso le pedía el efod. Pedía el efod. El efod era una vestidura que vestían los sacerdotes cuando ministraban en el tabernáculo, pero pues estas vestiduras eran muy significativas. Eran como un chaleco, ¿verdad? Que se ponían sobre la ropa y simbolizaban que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo ante Dios. Entonces, él no podía acercarse al tabernáculo porque el tabernáculo estaba dentro de las tierras cerca de las tierras de Saúl. Y acuérdense que Saúl pues era el que
lo andaba persiguiendo para matarlo también. Entonces eran muchas cosas que David tenía en su cabeza, en su alma, ese pesar tan grande, y llegó el desaliento a él, llegó el desaliento a la persona de David, que era también de una manera tan espiritual, pero él tenía la, la convicción de que si pedía a Dios con toda su fuerza, con todo su amor, ¿verdad? Dios lo iba a poder sacar adelante. Dios le iba a ayudar a enfrentar esos problemas por los que estaba atravesando en ese momento, sin buscar ningún chivo expiatorio, sin culpar a nadie. Él solamente quería enfocarse en encontrar la solución a ese problema. Y Dios fue el que lo llevó a salir a encontrar la solución más que nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haces tú para poder encontrar la solución ante un desaliento que estés viviendo, por el que estés pasando? ¿Cómo le harás? ¿Cómo le haremos? Porque todos nosotros podemos caer en el desaliento, ¿sí? Y pues imagínate, ¿podemos comprender los sentimientos de David en esos momentos? Pues tal vez no, porque no nos ha pasado que lleguemos a nuestra casa y tengamos la ciudad en cenizas, ¿verdad? Por decirlo así literalmente. Pero sí hemos vivido el desaliento porque hemos perdido a lo mejor algún ser humano, algún ser amado, porque sí hemos perdido a lo mejor un trabajo, porque hemos perdido algo que nos muy significativo para nosotros y que de alguna manera no sabemos cómo resolver, por eso caemos en ese desaliento. ¿Sí? Cuando experimentamos el desaliento el desaliento es cuando, cuando nosotros sentimos esa sensación de desesperación y desánimo. Eso es el desaliento. Y el desaliento también caemos nosotros por decisión propia. Porque si nos dejamos vencer por ese desaliento, pues ahí caemos y ahí nos quedamos. Lo que tenemos que hacer para poder salir de esta situación es buscar una solución sin echarle la culpa a nadie que esté alrededor de nosotros. Tenemos que actuar de una manera sabia, como lo hizo David, ¿verdad? Entonces, esto es nada más una un pequeño relato de lo que vivió David, pero pues la historia nos muestra muchas cosas más, la historia bíblica, que pues yo te invito a que leas en Primera de Samuel, si te quieres ir del 28 al 29, 30, para ir escudriñando, entendiendo todos estos pasajes por los que pasó David. Es importante que los aprendamos porque de esa manera nosotros podemos poner en comparación lo que vivimos hoy en día con lo que vivieron esos grandes personajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, Dios estuvo allá para alentar a sus creyentes, pero también Dios está aquí hoy en día para podernos alentar, para podernos ayudar, para podernos sacar de estas grandes situaciones por las que podamos ir pasando. Porque mira, primero, antes de caer en el desaliento, vamos a hablar primero de las decepciones. Las decepciones en nuestra vida siempre van a estar ahí. ¿Cuándo nos vamos a decepcionar? Cuando las expectativas que tengamos sobre algún proyecto no se cumplan, ¿sí? Ahí vienen las decepciones. Las decepciones también pueden ser inevitables porque no todo es miel sobre hojuelas. En la vida nosotros tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles que nos tienen que ir enseñando a confiar cada día en nuestro Padre, a confiar
en esa fidelidad que Él tiene para nosotros. Entonces, entramos en esas decepciones que son inevitables, como te lo acabo de mencionar, cuando no se cumplen algunas expectativas que tú tengas en la vida. De ahí vienen los desalientos. El desaliento viene cuando tenemos algún familiar enfermo, perdemos un familiar, o perdemos algún empleo, fracasamos en la vida matrimonial. Bueno, por muchas situaciones pueden venir los desalientos, ¿sí? O el desánimo, por muchas situaciones, pero cuidado, porque después de la decepción y el desaliento viene la depresión. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que no pueden controlar esta manera, estos sentimientos, ¿verdad? Claro que Dios es el que controla nuestras vidas. Sin Él no somos nada, Él nos controla. Pero muchas veces nosotros tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, esas situaciones que nos están hundiendo cada día más, y entonces perdemos totalmente el control de la situación y caemos en la depresión. La depresión, las depresiones han costado muchas vidas, hermanos, muchas vidas. Entonces yo te invito a que busques la solución. ¿Y en quién vas a encontrar la solución? En Dios. Nuestro Padre es el que va a estar al pendiente siempre de todo lo que pasa en tu vida. Y acuérdate que lo hemos visto. Él no te va a dar pruebas que tú no puedas superar. Él te va a dar siempre con las pruebas que tú vayas pudiendo ir librando. Esas pruebas a lo mejor nos van a dejar llegar a la desesperación. ¿Pero por qué? Porque cuando eso pase, entonces tenemos que buscar la fortaleza de nuestro Padre. Dejarle a Él todos esos problemas que nos están aquejando, porque debemos de aprender a descansar en Él. Si no descansamos en Él, no logramos hacer nada. Tenemos que dejarnos llevar, dejar que nuestro Padre haga su voluntad en nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y cuáles son las consecuencias del desaliento? Dice que el desaliento, cuando el desaliento ocurre en nuestra vida, divide nuestra atención. Sí, divide nuestra atención. ¿Por qué? Porque cuando estamos desalentados no podemos actuar de todo corazón sobre cualquier situación. No. Por ejemplo, cuando tienes un familiar enfermo y te presentas a tu trabajo, porque te tienes que presentar a trabajar. Si estás piense y piense en ese desaliento que traes, en eso que te está lastimando tu corazón por tu familiar que está enfermo, no te desempeñas bien en el trabajo. Pero ya pusiste a tu familiar en las manos de nuestro Padre, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando nuestra atención se divide. Tenemos forzosamente que ir a cumplir con nuestras obligaciones y poner en las manos de nuestro Padre todo lo demás, ¿sí? La pérdida de confianza. Cuando no hay confianza, esta es devastadora. Nos sentimos inseguros por el desaliento. Y aparte el desaliento va a afectar todo lo demás de nuestra vida cotidiana. Sí. Entonces vamos a empezar a buscar culpables, vamos a empezar a ver, es que por la culpa de fulano o perengano yo estoy así. No, 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 no. Si tú decides seguir ahí en el desaliento, es por tu propia, a lo mejor por tu propio gusto, ¿verdad? O por las circunstancias en las que tú estás viviendo, no quieres salir de ahí, quieres seguir ahí martirizándote, entonces no has buscado la solución,
no has buscado tampoco la presencia de Dios en tu vida. También tenemos el espíritu negativo. Cuando seguimos quejándonos de lo que nos está pasando y nos seguimos desanimando. Y aparte, nos desanimamos y nos metemos en líos por los que volvemos a resucitar el pasado por lo cual estamos en ese desánimo. En Proverbios 15:4 dice la palabra del Señor: las palabras suaves son un árbol de vida, y la lengua engañosa destruye el espíritu. Entonces, cuidado, porque si nosotros queremos, nos metemos en líos y volvemos a resucitar el pasado que nos está llevando a vivir esta situación con un espíritu negativo, entonces viene la depresión, como te lo mencionaba hace un rato. Y tenemos también otro punto, las decisiones insensatas, otra consecuencia. ¿Por qué? Porque el desaliento altera nuestra capacidad para emitir juicios. No estamos concentrados, nada más estamos viviendo la situación ahí, clavados en esa situación. Y no podemos emitir juicios para nada. No estamos claros en lo que pensamos. Entonces no podemos tomar esas decisiones. Cualquier decisión que sea sensata para nuestra vida. Y otro de las consecuencias del desaliento, lo más importante, nos aleja del Señor. Porque estamos concentrados, estamos con la mirada fija en lo que estamos viviendo. Y si nos dejamos llevar por todo lo que estamos viviendo, claro que nos hará dudar de las promesas que Dios tiene para nosotros. El desaliento nos hará dudar, porque nosotros queremos que la situación en nuestra vida cambie, pero inmediatamente. No es cuando nosotros queramos. Dios nos pone pruebas. Y en esas pruebas, dentro de esas pruebas, pues tenemos que ir creciendo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo lo que nuestro Padre quiere para nosotros. Entonces, si ponemos en duda esas promesas que Dios tiene para nosotros, pues nos va a alejar de la relación que ya teníamos con Él. Nos va a alejar. Entonces, lo único que tienes que hacer es tú volver a centrar tu mirada en Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Job 22:21. Dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Entonces, si tú te dejaste ya dominar por la duda, no va a haber paz en tu corazón. Vas a dudar que las promesas de Dios existen. Lo vas a hacer. Lo hacemos. Yo me cuento también. ¿Por qué? Porque estamos metidos en ese desaliento, en esa situación que estamos viviendo y no vemos más allá. Entonces, aquí viene una palabra importantísima en Job 22:21. Dice: sométete a Dios. Si te sometes a Dios, entonces tendrás paz y entonces te irá bien. Qué bonita palabra, ¿verdad? Pero muchas veces no lo vemos con los ojos, ni lo vemos con nuestro corazón, porque estamos cegados, porque ahí está la cola de Satanás metida entre mis pensamientos y mi corazón, haciéndome dudar de las promesas de mi Padre. Es bien importante que estemos tomados de la mano de Dios. Es importante. Si te duermes o si me duermo, las cosas se complican. Las cosas no van a salir como las tendríamos planeadas nosotros, ¿verdad? Cuando sabemos que Dios ya tiene el control. Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mencionar, ya mencionamos las consecuencias, ¿verdad? Del desaliento, todo lo que puede ocasionar todas esas consecuencias. Y vamos a hablar de 2 puntos del remedio contra
el desaliento. Dos puntos importantes del remedio contra el desaliento. Tener el punto de vista correcto. ¿Qué hacemos primero aquí? Examinarnos. Tenemos que entrar dentro de, válgase la expresión de la palabra, dentro de nuestro corazón, examinarnos, preguntarnos, sin culpar a nadie más de lo que me está pasando. Preguntarme a mí mismo, ¿por qué estoy desalentado? ¿Por qué sigo aquí? Mira, hermano, yo ya he pasado por estas situaciones. Yo creo que tú también, ¿sí? Y nos llegamos a preguntar por qué estamos desalentados. ¿Por qué estamos sufriendo por una situación que no me va a llevar a ningún punto? Lo único que tengo que hacer, o lo único que tenemos que hacer es fijar la mirada en Dios, poner nuevamente nuestra atención en Él. Él es todopoderoso, Él es el que nos va a sacar de cualquier situación en la que estemos, porque Él nos ama. Él nos va a recordar su fidelidad también. A través de la historia bíblica, con todos los pasajes que vamos aprendiendo, hoy nuevamente recordamos a David y nos dimos cuenta que había un Dios, el Dios de David, que lo sacó de ese desaliento y de muchas otras situaciones más. Bueno, pues hoy en día hay un Dios vivo también. Hay un Dios vivo, fiel, lleno de promesas que nos va a sacar de todo lo negativo de nuestra vida. Cuidado con esto, hermano. Pon atención. No tienes que pensar, no tienes que enfocarte únicamente en todo lo negativo de tu vida. No. Tienes que aprenderte a valorar como persona. Tienes que amar a Dios, porque de esa manera tú vas a aprender a amarte, a quererte, ¿sí? Y a dejar en el olvido todo lo pasado, todo lo negativo, todo lo que te hizo daño. ¿Por qué? Porque si tú dejas en el olvido esto, todo esto que te estoy mencionando, y fijas tu mirada en Dios, te vas a dar cuenta que tú vales mucho más de lo que tú pensabas, hermano. ¿Sí? El que no tengas un trabajo ahorita, el que a lo mejor estés quebrantado de salud, que a lo mejor tengas un familiar enfermo, no sé, tantas situaciones que vivimos hoy que nos quebrantan, que a veces nos hacen dudar, a veces nos permiten o nos permitimos caer en el desaliento porque ya nos desilusionamos por una cosa y ya caímos en el desaliento. Hermano, no camines más del desaliento, no vayas más allá. Tienes ya que concentrar tu mirada en Dios. Hoy en día nos hemos alejado mucho de Él, nos hemos enfriado espiritualmente porque estamos atentos a lo que hay allá afuera, atentos a las noticias devastadoras, atentos a lo que le está pasando al vecino, etcétera. Y entonces estamos perdiendo lo más importante, estamos perdiendo la atención y la mirada hacia nuestro Padre. Él no deja de mirarte y Él no deja de de ejercer ese control sobre ti y sobre sus hijos y sobre la creación, porque es el dueño de todo. Él está en control, ¿sí? Ahí está Él. Entonces, es importante que miremos esto. Es importante que dejemos, que nos dejemos llevar por la voluntad de nuestro Padre. Y el otro punto contra el remedio, del remedio contra el desaliento es tener la reacción correcta. Primero, ¿qué debes de hacer? Descansar. En general,
porque el agotamiento físico y el agotamiento espiritual con frecuencia nos llevan al desaliento. ¿Sabes qué les decía Dios, Jesús, en Marcos a los discípulos? Él les decía, porque Dios sabe que tú te cansas, Él sabe que tus fuerzas se agotan, pues te conoce. Entonces, el mismo Señor nos repite la invitación que le hacía a sus discípulos en Marcos 6:31, dice la palabra de Dios. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Aceptémosla con gozo, aceptemos esta palabra con gozo, porque es importante que también descanses, hermano, ¿sí? Porque en aquel tiempo dice que cuando Jesús predicaba con sus apóstoles, había tanta gente que iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer, no tenían tiempo ni para descansar. Entonces él mismo les repetía y él mismo se los llevaba a descansar, porque es importante que lo hagamos, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, la primera reacción, descansar. Después, el segundo, reorganizar nuestra vida. Evaluemos cómo estamos empleando nuestro tiempo y nuestras energías. ¿En qué empleas tu tiempo hoy en día? Vivimos en medio de una pandemia. Ya llevan muchos meses así. ¿En qué has empleado tu tiempo? Algunos trabajando porque siguen trabajando presencialmente en las fábricas, en los hospitales, en sus tiendas, etcétera. Pero muchos trabajan desde sus casas. ¿Y los demás? ¿En qué están empleando su tiempo? Tienes que reorganizar tu vida y ver en qué estás empleando tu tiempo para, de esta manera, evaluar y recargarnos de energía, recargarnos y saber si estamos empleándolo de la manera más correcta. Y en el tercer punto tenemos decidir confiar en Dios. Pues sí, eso es lo más importante, porque tú sabes que Dios ejerce el control de todo. La palabra de Dios en Salmo 103:19 dice así: el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Exactamente, Dios tiene el control. Entonces debes de confiar en que Dios tiene el control de todo, pero también tiene el control de tu vida. Y si estás pasando por estos tiempos de desaliento, trata de salir de ahí, hermano. Trata de salir de ahí. Enfoca tu fuerza y tu mirada hacia nuestro Padre. Enfócalos, ¿sí? Cuarto, resistir el desaliento. Tenemos que pedirle a Dios que nos indique cómo debemos reaccionar ante cualquier tipo de dificultad. Las dificultades que sean, las que surjan en nuestro camino. Y nos va a sorprender comprobar lo que se puede lograr cuando tengamos una actitud positiva. De verdad, nos va a sorprender comprobar cuando tengamos esa actitud positiva. Es importante que la tengamos. Si Dios vive en tu corazón, la actitud positiva va a estar contigo. La paz va a llegar a ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede usted llegar a identificar aquello que le hace sentir desalentado, hermano? ¿Lo puedes lograr identificar? Muchas veces sí. ¿Sí? Muchas veces, casi la mayoría de las veces, logramos identificar qué es lo que nos desalienta en nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la mejor solución, buscar la presencia de Dios.
¿De qué manera reaccionas cuando te sientes decepcionado ante las expectativas incumplidas? Si tú reaccionas con una actitud positiva, entonces estás comprendiendo que Dios tiene el control sobre ti. Pero generalmente nos reaccionamos con una actitud negativa. Nos reaccionamos inmediatamente con esa actitud negativa y después viene el desánimo, el desaliento. Pero ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Que tenemos a nuestro Padre que no nos deja para poder superar este evento en nuestra vida. Nuestro Padre tiene promesas que nos ha venido mostrando a lo largo de este tiempo que nosotros estamos estudiando, hermano. Entonces, si tú ya conoces algunas de las promesas que Dios te ha mostrado a través de su palabra, pues debemos entonces de reconocer la grandeza de nuestro Padre, tener más confianza en Él, enfocarnos en Él, acudir a la oración, hermano, acudir a la oración. Tú tienes que ponerte a cuentas a Dios a través de la oración para que de esa manera Él te vaya mostrando muchas cosas. Dice que a veces es importante recordarles o recordarnos que sí tenemos una Biblia en casa, ¿verdad? Y que si tenemos esa Biblia en casa y no la hemos abierto, este es el mejor momento de abrirla, hermano. ¿Sí? Porque sabes que a lo mejor has estado enfocado en otras cosas y has dejado a un lado la Biblia. O sea, has dejado a un lado la palabra de Dios y a Dios mismo, a Dios mismo. Yo te invito para que tú vuelvas a los pies de nuestro Padre. Yo te invito para que tú vuelvas a la palabra. Yo te invito para que abras la Biblia, vayas a nuestro Padre en oración, para que tú te sientas fructífero y productivo dentro de tu propio hogar. Todos lo somos, hermano. Nadie podemos catalogarnos como inútiles. Nosotros tenemos que aprender a ser fructíferos dentro de nuestro hogar, compartiendo, hermano. Estamos compartiendo la palabra de una manera fructífera, pensando y teniendo la confianza de que todo esto va a ser productivo para cada uno de nosotros. Te invito, hermano, para que sigamos a los pies de nuestro Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Sabemos que vivimos tiempos difíciles que nos pueden fácilmente hacernos caer en el desánimo, Señor. Pero tomados de tu mano, Señor, tomados de la roca, de tu palabra, Señor, confiando en que tú estás ahí con nosotros, saldremos adelante de cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. En tus manos nos ponemos, Padre, para que nos sigas edificando, para que nos sigas guiando, porque es importante, Señor, que estemos aprendiendo y que estemos ejerciendo tu palabra, Señor. Nos quedamos, Señor, en tus brazos. Nos quedamos, Señor, en la confianza en que tú nos diriges, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Espero que hayamos comprendido este mensaje que Dios ha puesto para nosotros. Yo siempre he dicho que todos estos principios que hemos venido estudiando nos han
encajado perfectamente en estos tiempos para que vivimos nosotros. Han encajado perfectamente para que nosotros podamos ir entendiendo que ahí está Dios. En cualquier momento difícil de nuestra vida, ahí está Él. Es importante que obedezcamos, es importante que le creamos. Amén. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.